Para abrir esta mesa tenemos aquí tanto al camarada Miguel Uribe como al camarada Marco Vinicio Dávila. Quiero comentar que la primera participación tiene que ver con una reivindicación de Engels respecto a sus estudios de la cuestión militar y de la importancia de la violencia revolucionaria para transformar la realidad. Para esa introducción y después posteriormente el camarada Vinicio nos hablará sobre el libro. Entonces damos la palabra al camarada Miguel Uribe para que un poco de forma introductoria nos esboce la relevancia de los estudios y de tener en cuenta la cuestión militar y la lucha armada para la transformación de la realidad. Adelante, camarada. Buenas tardes, camaradas. Bueno, algo muy importante que realizó el camarada Engels y que no se menciona mucho es su participación que él tuvo en las revoluciones. O sea, no participó nada más teorizando de ellas ni reflexionando de ellas, sino que también estuvo ahí directamente en las barricadas, en la revolución de Alemania de 1848, en Elfeld. Él estuvo dirigiendo las barricadas y también posteriormente de esa revolución participó en varios batallones. Se le apodó, sus amigos le apodaban, le decían el general, pero eso ya es posterior, ya cuando él se encuentra en Inglaterra, y es en Inglaterra cuando él ya empieza a dedicarle a profundizar un poco más sobre las cuestiones militares. Acá lo interesante es que se analiza las experiencias de las revoluciones, de las luchas obreras, pero también analiza el desarrollo militar, pues, ¿no? La teoría militar. Y hay propuestas de Engels, hay avances al respecto de la cuestión militar. Algo muy importante que él menciona, y es algo que los bolcheviques, aparte de las experiencias de 1905, de la revolución social de ese periodo y de 1917, Lenin extrae, que es la cuestión de el arte de la insurrección. Es importante porque si uno analiza los artículos que tiene Engels sobre la Revolución Francesa de 1848, la de febrero, veremos cómo él observa los aciertos y también los errores, ¿no?, que cometieron los obreros, pero principalmente los aciertos. Porque en ese momento la burguesía, a través de los burgueses, decían que fue una lucha caótica, anarquizante, que incendiaron, pues, ¿no? Pero al final hubo una organización de los obreros, hubo una táctica que casi lo llevó a tomar el poder. Entonces, analiza todo eso. Engels analiza todo esto y pues ahí ve, ¿no?, que es importante, ¿no?, el arte militar para la insurrección, y es ahí un punto importante, ¿no?, para que le enseña a los comunistas que la insurrección, pues, al desarrollarse, pues debe de ser bien planeada, ¿no? Y en todos estos artículos que escribe sobre la Revolución Francesa, pues vamos a ver, ¿no?, todas estas reflejadas, todas estas experiencias, todas estas hazañas que posteriormente van a retomar los bolcheviques, ¿no?, y que se verán aplicadas y serán efectivas en la revolución de 1917, la revolución socialista. Bueno, pero además de eso, Engels escribe historia militar, pero la historia es ya desde una visión, desde el materialismo histórico, donde la cuestión de la violencia, bueno, eso ya es posterior. Él va a escribir un libro, el Anti-Düring, y en el Anti-Düring va a haber unos capítulos que habla sobre la teoría de la violencia. Ahí, Düring lo que mencionaba es que la violencia era el motor, ¿no?, lo que movía todo,
Y Engels lo critica mencionando que, o sea, lo principal pues son las relaciones sociales, las fuerzas productivas, lo material, y de ahí ya depende lo que va a ser la violencia. Y a partir y la violencia que es retomando un clásico de los militares, que es Clausewitz, que él menciona que la cuestión militar es un medio donde que expresa la cuestión política, ¿no? Entonces, pues él, en la historia militar que él desarrolla, que él explica que las determinantes son las materiales, y va analizando cómo el desarrollo de la técnica va influyendo en el desarrollo de la cuestión militar, de la guerra, y esto a su vez en la organización militar, ¿no? En la táctica, en las formaciones y todo eso. Y es un gran avance para ese momento, porque ya se empezaba a tocar la cuestión de la historia y la cuestión militar. Clausewitz lo refleja en sus propuestas, pero Lenin lo lleva, Engels lo lleva a otro plano, ¿no? Lo desarrolla más. Y bueno, esto sería esta parte. Le damos las gracias al camarada Miguel y bueno, vamos a iniciar con la presentación de la obra a cargo del camarada Marco Vinicio, miembro también del Comité Central, y bueno, le damos la palabra. Sí, muchas gracias. Representa un honor, así decirlo, participar en un acto de festejo del bicentenario de Federico Engels, presentando un libro que aborda uno de los temas que, como bien lo decía el compañero, fue de las cuestiones en las que más aportes hace Federico Engels a la lucha revolucionaria, y que sin embargo son de las menos conocidas o de las menos reivindicadas. Aclarando desde luego que los análisis militares de Engels llevan desde luego, al igual que toda la obra de Marx y de Engels, la mano o el visto bueno de Carlos Marx. Gran parte de la obra militar atribuida a Engels fue escrita o por lo menos revisada o tomada sobre las notas de los aportes que hizo Carlos Marx de sus análisis militares sobre las revoluciones, efectivamente, en Alemania, en Francia, en Prusia, en el ejército italiano, con los polacos, e incluso en el análisis de la propia guerra civil de los Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, la obra militar de Engels, que junto con Marx elaboran, es amplia y abarcó prácticamente todas las luchas, las guerras civiles o las guerras militares de la época, las guerras en la India, las guerras de liberación en la India, en fin. Quien busque en la obra de Engels un parte de guerra, no lo va a encontrar. O sea, los escritos militares de Engels son sobre todo análisis de las condiciones materiales de la época que condicionan o que impulsan o imponen la guerra como una salida política. Lo mismo en Alemania, lo mismo en Francia, lo mismo en Italia que en Estados Unidos. Los análisis son eso, y ese es justamente el aporte principal o uno de los aportes principales en cuanto al tema militar. Las desviaciones militaristas que han tenido infinidad de organizaciones a lo largo y ancho del país, de América Latina y del mundo, tienen que ver justamente con el desconocimiento de ese tema central. Nosotros no podemos desarrollar una táctica si no conocemos la coyuntura del momento en el que estamos interviniendo. La lucha armada, la lucha
lucha militar corresponde justamente a una conclusión derivada del análisis de la coyuntura concreta para poder valorar el momento en que ésta puede ser necesaria. Compañeros, camaradas, las FARC, desde que surgen en el año 64 como guerrillas campesinas en Marquetalia, no surgen como una idea preconcebida del foco guerrillero o de la lucha armada como la única forma o la forma que hay que imponerle al pueblo trabajador, al pueblo campesino, en este caso de Colombia, para luchar contra el Estado colombiano y posteriormente ya cuando van reivindicando al marxismo-leninismo como su guía teórica, cuando se constituyen en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ya como un partido comunista clandestino en armas, ¿sí? No es que lleguen a la violencia como la táctica preconcebida de única forma de lucha. Es el resultado de haber agotado las formas políticas que hasta esos años habían estado practicando, incluso con el asunto de la persecución de los gobiernos de entonces contra los campesinos, los 80 campesinos y campesinas de la zona de Marquetalia y Río Chiquito en Colombia. Seguir la historia de los 56 años de vida con este proceso interrumpido hace unos años, en el 2012, que inicia el proceso de negociación, y el año pasado que se reinicia nuevamente la reivindicación de la lucha armada como una de las formas de lucha que tiene el pueblo para su emancipación, es recorrer una amplia obra literaria escrita al fragor de los combates, escrita incluso una obra literaria puramente tal, como cuentos, como novelas, derivados escritos y derivados de las experiencias de la vida guerrillera, de la vida en los frentes, de los actos heroicos, de los actos de inmolación en que muchos compañeros guerrilleros de las FARC se ven envueltos. Sin embargo, así como Engels hace análisis de las situaciones en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en la India, para conocer y para explicar las razones por las cuales se dan estos eventos armados, la segunda Marquetalia, escrita por el comandante Iván Márquez, al que hay que reconocer como un teórico no solamente militar, sino sobre todo como un hombre de Estado, como un estadista, ¿sí? Cuando se le preguntó a Iván Márquez qué era el Partido Comunista Colombiano Clandestino, y él contesta: es un partido, es un Estado en construcción, entre otras cosas más. Está también formando este Estado en construcción, que es el Partido Comunista, a los estadistas. Y 56 años después, la talla de Iván Márquez es la talla de un estadista, de un Estado que está preparado ya para tomar un Estado por el que se está peleando, por el Estado socialista comunista. Bien, compañeros, conocer las razones militares de las FARC para reiniciar y llamar fracasado el proceso de paz iniciado con muchas expectativas en el 2012, es necesario leer este libro, que es la segunda Marquetalia. Vienen aquí no las razones militares propiamente dichas, se explican las razones materiales de Colombia en la actualidad, las razones económicas, las razones sociales y políticas que han orillado a un grupo de hombres y mujeres en Colombia a reiniciar la lucha armada como la forma principal para poder liberarse de lo que ellos llaman el establishment colombiano, el Estado, de lo que es el Estado colombiano. Narrado de una forma amena, con breves, a manera de breves narraciones
a veces a manera de cuentos, a veces a manera de crónicas, a veces a manera de experiencias en primera persona y adosado con cartas que en su momento fueron públicas a los principales actores del proceso de paz fracasado, para evidenciar que no fue un impulso aventurero el de nuestros compañeros para retomar la lucha armada, que era justamente la denuncia de que el Estado colombiano no estaba cumpliendo ninguno de los acuerdos de paz firmados, a manera tal que Iván Márquez termina declarando en el libro y públicamente que la paz que firmó el Estado colombiano era la paz de los sepulcros, una paz muy diferente a la paz que estaba o por la que está luchando el pueblo colombiano, los campesinos, los pueblos indígenas, los trabajadores, que es la paz con desarrollo social. Estas dos concepciones chocan de una u otra manera en diferentes espacios y el libro lo va narrando de manera también muy amena, como en diferentes momentos de estos, desde el 2012 hasta el 2019 que se reinicia la lucha armada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora Segunda Marquetalia, porque hay que reconocer, y ellos lo reconocen, que en el 2012 inició un proceso con el cual las FARC-EP terminan entregando las armas en un proceso no de rendición, sino de dejación de armas, un proceso político que tiene sus conceptos, algunos conceptos analizados a la luz del marxismo, a la luz de los escritos militares de Engels, de Lenin, pues sí dejaban como que algunos huecos, dejaban algunas dudas en cuanto a lo correcto de esa decisión. Nosotros, en el Partido Comunista de México, un partido que hemos sido solidarios, aún en las circunstancias más difíciles, desde los finales de los años 90, que estaba aquí en México la Oficina Internacional de las FARC, una oficina internacional de las FARC, nosotros teníamos una relación permanente de acercamiento, de solidaridad y de apoyo, que nos permitió en diferentes momentos a lo largo del proceso llamar la atención de lo que desde nuestro punto de vista, desde luego, hay quienes dicen, claro, ustedes están cómodamente en sus casas, no están en la montaña, no están en el monte, no están en donde está la lucha cruenta, pues, pero hay cuestiones que el marxismo nos enseña en cuanto a la cuestión militar, en cuanto a la táctica militar y en cuanto a las condiciones que deben ser tomadas en cuenta para usar esta táctica, que nosotros veíamos que hacía falta revisar, y en los momentos que hubo oportunidad en La Habana, a los compañeros de manera fraternal pero franca, como es el trato entre comunistas, se les hizo saber las dudas que teníamos respecto de ese proceso que se estaba dando. Nosotros en ningún momento, al contrario, fuimos de los primeros que celebramos que se iniciara un proceso de negociación de la paz en Colombia en los términos en lo que las FARC las han planteado siempre, porque significaba un triunfo político para las FARC. Miren, compañeros, contra la campaña de desprestigio que había en contra de las FARC, sobre todo con el tema, después del año 2001, de la lucha de narcoguerrilla, de la cuestión del narcotráfico como forma de financiamiento y demás, ¿sí? El que se estableciera el proceso de paz en el 2012 con países garantes como era Venezuela, como era Cuba, como eran países de Europa, me parece que Dinamarca, Dinamarca era el que estaba como garante, ¿sí? Era dar un mentis en contra de esos argumentos que trataban de descalificar a esta fuerza política. Por otra parte, significaba también el hecho de que de manera tácita, no de manera en torno a los acuerdos de Ginebra, a los que por cierto las FARC como grupo insurgente nunca han firmado, es decir, ellos no han nunca reconocido ningún proceso, ningún acuerdo internacional más que los que están establecidos para la guerra. Ellos de manera tácita tenían el reconocimiento que el gobierno colombiano nunca les quiso otorgar, y sus aliados tampoco, de fuerza beligerante. Eso implicaba también un triunfo político
porque de manera también tácita, internacionalmente, se aceptaba que en Colombia había un conflicto interno y no era un problema de seguridad nacional entre bandas del narcotráfico y grupos paramilitares contra el Estado colombiano. Entonces, todos esos avances que significó este proceso de paz eran desde luego triunfos políticos, en el entendido de lo que aquí comentaba el compañero de Clausewitz, de que es la lucha armada es la política por otros medios. Bueno, las FARC todo el tiempo han hecho política, han llegado a las armas como una consecuencia de su actividad política, pero han hecho política durante esos 56 años de vida todo el tiempo. En diferentes momentos se establecieron mesas de diálogo, mesas de negociación, procesos de paz, y siempre quien retrasó o quien abortó esos procesos fue el Estado colombiano, con una característica, compañeros, que esos espacios, claro, las leyes de la guerra lo establecen claramente. Marx, Engels, Lenin hablan en sus diferentes escritos sobre esta cuestión que hay que tomar en cuenta, que los periodos de paz en realidad son periodos de preparación para la guerra. Entonces, cada proceso de paz que se iniciaba por el Estado colombiano con las FARC implicaba, y eso está narrado en diferentes libros, ya sea de las FARC como organización o de diferentes comandantes que han escrito a lo largo de esos 50 y tantos años sobre el tema. Incluso algunos de ellos los hemos, solidariamente nosotros los hemos distribuido para difundir justamente estas experiencias. Pero, ¿qué pasaba? Que lo que hacía el Estado colombiano era que después, en el inter de un proceso de negociación de paz, lo que hacían era toda una reingeniería de guerra para que romper la paz en el momento en que esta reingeniería de guerra estaba ya desarrollada para modificar los esquemas que la FARC también ya tenían en cuanto a la forma como de combate. Y aquí hay que reivindicar una cuestión fundamental del marxismo, también la comentó el camarada Miguel. Marx, Engels y Lenin siempre se refirieron a la lucha armada, sobre todo a la insurrección, como un arte, el arte de la insurrección, con sus características, con sus precondiciones, con sus reglas, pues, ¿sí? Por eso no era solamente una cuestión de arte, sino también de ciencia. Esa ciencia de la guerra, esa ciencia de la insurrección que encontramos a lo largo de toda la obra de Engels, fundamentalmente, y también de Lenin, las FARC lo dicen de esta manera, lo sintetizan de esta manera: nosotros elevamos el arte de la guerra, lo elevamos a ciencia militar, de manera tal que cada que el Estado colombiano iba modificando la estrategia militar en función del armamento, en función de la tecnología, en función de los apoyos, sobre todo norteamericanos e israelíes, porque esto hay que decirlo, compañeros, la gran mayoría hoy de las armas que porta el ejército colombiano y en general las Fuerzas Armadas colombianas son de origen israelí, ya no son ni siquiera norteamericanas. Entonces, cada que había un recambio de tecnología y armamento, las FARC tenían pues que hacer todo un estudio científico de esta situación para modificar las condiciones de la guerra. Es por eso que ellos dicen: elevamos el arte militar, el arte de la guerra, el arte militar a ciencia de la guerra. Y como una ciencia lo han tratado todo este tiempo. No se puede entender cómo es que una guerrilla ha sobrevivido tanto tiempo en tan difíciles condiciones, no solamente numéricas, no solamente de fuerza de fuego, sino incluso políticas. En los tiempos en que prácticamente todas las guerrillas se desarmaron en el mundo, las FARC se mantuvieron con la bandera en alto, pero reivindicando además el socialismo como su norte. Entonces, compañeros, eso se puede entender, y este libro lo explica, sobre todo el último periodo, del 2012 a la fecha, pero eso se puede entender solamente cuando leemos estos libros, donde podemos ver reflejado la comprensión justamente del análisis de la insurrección, del análisis de la guerra, del análisis de los ejércitos de la época de Engels, de Marx,
y aplicados a la realidad actual. Eso es lo que nos permitiría entender, entre otras razones, desde luego de carácter político, de carácter coyuntural, hay que conocer las condiciones de Colombia. El libro explica muy bien cuántos millones de pobres hay, cuántos millones de campesinos hay desplazados, cuántos millones de campesinos son obligados por los paramilitares a trabajar en los cultivos de drogas de manera ilegal, cómo el Estado criminaliza el cultivo, pero tolera y solapa la persecución o más bien dicho, el tráfico de las drogas. Entonces, es una maraña de situaciones, compañeros, las que te tendrían que explicar o servirían para explicar la vigencia de la lucha armada, no solamente en Colombia, sino en general como una de las formas de lucha de la clase trabajadora, de los obreros, para su emancipación. Y ya, bueno, respecto del libro, desde luego, vale el esfuerzo leerlo, hay que comprarlo, no solamente porque es solidaridad para los compañeros de las FARC en Colombia, sino porque nos permite también continuar explicando, sobre todo en los debates, en la lucha cotidiana, siempre se dan debates con otras fuerzas o con las fuerzas enemigas que siguen criminalizando a las FARC, que siguen llamándoles narcoguerrilla, que siguen llamándoles, o algunos progresistas, algunas organizaciones o algunos individuos, periodistas, analistas, organizaciones que aseguran que la lucha armada ya no tiene razón de ser en estos tiempos. Incluso después de la firma de la paz en el 2015, hubo muchos teóricos que teorizaron sobre el fin de la lucha armada como forma válida para la emancipación de la clase trabajadora y de los sectores populares. Incluso elementos de las FARC, y eso es bien importante, compañeros, de esto me quiero referir, y también lo toma el libro, una experiencia. Cómo orillar a una organización revolucionaria como las FARC a que modifique su estrategia y su táctica, modificando la composición de sus estructuras. Desde el 2008, que se inició una gran ofensiva contra las FARC, asesinando a Raúl Reyes y a Iván Ríos, muriendo en ese mismo periodo el gran camarada Manuel Marulanda, y posteriormente el ataque artero contra el Mono Jojoy, y posteriormente el ataque contra Alfonso Cano, claro, es decir, contra el núcleo duro de las FARC, contra el núcleo que garantizaba la vía de la insurrección armada como la forma principal que tiene en Colombia en estos momentos para emanciparse, para liberarse del estatus colombiano. Cómo fue planificado un proceso de largo tiempo, que tardó 4 o 5 años, donde se van eliminando los cuadros más duros y se va haciendo de una manera que vayan llegando cuadros que son débiles ideológicamente, que son débiles políticamente, que tienen una trayectoria un tanto oscura en su proceso de militancia dentro de la lucha. ¿Sí? Y compañeros, esas son presiones que cualquier organización política revolucionaria, y cuando digo revolucionaria me refiero que se plantee la toma del poder de manera seria, aunque de momento no esté todavía con las armas en la mano, pero cualquier organización política revolucionaria que tenga en su norte como objetivo inmediato la toma del poder, va a estar sometida a esas presiones de manera permanente. Siempre van a estar los ataques dirigidos contra el núcleo duro de la dirección, contra los cuadros más importantes, contra los cuadros que garantizan que la línea política de la organización revolucionaria de que se trate se mantenga firme y se desarrolle. Y nosotros no somos ajenos a ello, camaradas. ¿Sí? Los ataques desde el 2008, después de la tragedia de Sucumbíos, donde incluso murieron un grupo de compañeros nuestros, de mexicanos, en ese ataque, hemos estado sometidos a una presión permanente contra la dirección del partido, ¿sí? Que tiene diferentes niveles y que tiene diferentes formas, pero siempre se trata de golpear, de desgastar
a veces ni siquiera a los dirigentes, sino a la militancia que confía en su organización. Se trata de sembrar la duda en la organización, se trata de sembrar el cuestionamiento, la indisciplina, la duda en que lo que estamos planteando se puede conseguir, que es un objetivo de conseguir real y verdadero. Entonces, compañeros, de todo ello nos habla este libro. Es una experiencia muy importante de la que podemos aprender, sobre todo, y esta es la última parte de la intervención por la que me satisface, y digo que es un orgullo para mí, la presentación del libro de la Segunda Marquetalia en el bicentenario de Federico Engels. Ni los aportes de Engels en el terreno militar, ni este libro están descontextualizados y están desactualizados de la realidad que vivimos en este país. Nosotros hoy nos enfrentamos a un proceso de militarización que va en un ascenso permanente, no solamente en el aspecto de militares en las calles de manera legal, sino sobre todo que van invadiendo otros sectores de la vida pública, de la vida administrativa, de la vida económica del país. Y nosotros tenemos, antes que criticar la militarización solamente, tenemos que conocer las condiciones materiales en las que estamos luchando para poder desmentir todos los argumentos que en este caso la socialdemocracia usa para poder justificar medidas de carácter legal, de carácter legislativo, de carácter político, para imponer este proceso de militarización. Entonces, la experiencia nos dice que antes que criticar a las Fuerzas Armadas como tales, tenemos que conocer las condiciones materiales que están permitiendo que esas Fuerzas Armadas puedan estar en la calle impunemente o de manera legal en base a argumentos falaces por parte de quienes gobiernan. Pero no solamente eso, compañeros, tenemos que entender, y en ese sentido los comunistas, a diferencia de otras fuerzas que se alarman o alertan sobre la militarización, que significaría, porque sí es verdad, mayor represión, sobre todo sobre la lucha obrera y popular, sobre los diferentes sectores que están luchando por modificar sus condiciones materiales de vida. A diferencia de quienes solamente se alarman y solamente hacen la denuncia, nosotros tenemos que verlo en otro sentido, en un sentido revolucionario. Es decir, ¿qué corresponde hacer a los comunistas? ¿Qué corresponde hacer a nuestra clase, a la clase obrera, para ir oponiendo la lucha, la resistencia, o ir oponiendo la táctica adecuada y la táctica correcta a cómo van modificándose también las condiciones materiales en las que luchamos? Nosotros no podemos entrar en pánico por la militarización del país. Nosotros tenemos que tener mucha frialdad a la hora de analizar los elementos políticos, los elementos legislativos, los elementos materiales que están poniendo, los elementos incluso materiales de carácter internacional. Hace rato lo explicaba el camarada Diego, ¿sí? Las guerras son las formas en cómo se resuelven las crisis en el capitalismo, porque destruyen capital. Bueno, todo eso tenemos que estar analizando permanentemente para poder entender el papel que juegan las Fuerzas Armadas en las calles, no solamente diciendo son para reprimir, porque sí lo son, pero eso queda cojo si no estamos planteando qué vamos a hacer, qué vamos a proponerle a la clase obrera en sus centros de trabajo, a la clase obrera que está luchando en la huelga, que está luchando por su defensa de derechos. Porque por ahí tenemos que ir bordando, compañeros, no para que pensemos en que ya mañana hay que llamar a la insurrección armada o hay que llamar a armar a los trabajadores. Pero bueno, algo se tiene que hacer y nosotros tenemos que empezar a discutir, tenemos que empezar a desarrollar los planteamientos, porque la realidad está cambiando en este periodo de 2 años desde que la socialdemocracia está gobernando, y seguramente que en el periodo de 10 años que la socialdemocracia, la nueva socialdemocracia va a gobernar, las modificaciones materiales, las modificaciones políticas, económicas y sociales que nos van a entregar van a ser muy diferentes a las que con las que ellos entraron en el 2018, en lo nacional, en lo internacional. Y entonces tenemos pues esa obligación, y entre el análisis económico que podemos hacer con el capital, entre el análisis político, entre el análisis científico con todo el aporte de Engels en la dialéctica de la naturaleza, en el anti-Düring,
también tenemos que hacer el análisis de las cuestiones militares, de las cuestiones de la insurrección, de las cuestiones de las diferentes formas de lucha que tiene la clase obrera para la toma del poder. Y la segunda marquetalia es la reivindicación de la lucha armada que tienen los pueblos como forma también para tomar el poder. Compañeros, yo espero de esta manera haber cumplido con la tarea que se me encomendó de presentar este libro, pero también con la tarea en el bicentenario de Federico Engels de llamar la atención a ustedes en su militancia individual para que tengan interés y se acerquen a la obra militar de Engels, de Lenin y de Marx y de Lenin, y tratemos de ir abrevando en esa experiencia porque los tiempos nos lo están imponiendo, compañeros. Muchas gracias. Agradecemos las participaciones tanto del camarada Marco Vinicio como del camarada Miguel. Y bueno, camaradas, continuando con lo que procede en este festival, antes de darle la palabra nuevamente a nuestro primer secretario, Pavel, solo hacer una mención que la organización de Compañeros Unidos se suma a este evento, no quisieron tomar la palabra, pero pues compartieron una manta para apoyar también esta conmemoración que estamos realizando. Y bueno, damos por finalizada esta mesa. Un aplauso para los camaradas.